Jenny me presentó para hablarles un poquito de mi formación. Mi especialidad de base es la anatomía y la fisiología humana, acá en Costa Rica, en la universidad. Luego hice una maestría en antienvejecimiento en el AFRM, que es el American Academy of Medicine, y luego hice un máster en deterioro cognitivo y demencias en la Universidad de Salamanca. Mi área de mayor interés es la relación que existe entre la parte hormonal y el deterioro cognitivo. Entonces, trabajo mucho esa línea y la parte de prevenir envejecimiento cerebral para evitar deterioro cognitivo. Entonces, por ahí va mi formación y mi área de trabajo, así que yo quiero que hablemos hoy un poquito sobre los antecedentes de aprendizaje y memoria. Yo sé que ustedes han venido hablando y que la intención de este taller es potenciar esas capacidades y obviamente prevenir cualquier deterioro que se vaya a poner ahí. Aquí yo quisiera empezar con esta frase de Eric Kandel, que fue Premio Nobel de Fisiología, y que se dedicó a estudiar las bases moleculares de la memoria, y él dice algo que me parece que es interesante de mencionar, y es que no solo el aspecto físico nos define, los recuerdos y el aprendizaje también nos definen y nos da una identidad. Entonces, somos lo que somos a partir de nuestros recuerdos, de lo que sabemos, de nuestras habilidades, en parte, y vale la pena, por tanto, que tengamos todos aquellos mecanismos que podamos utilizar para mantener ese cerebrito y esas funciones, porque no puedo ser tan reduccionista, decir que solo el cerebro, hay una interacción mucho más compleja, para que las cosas funcionen bien. Yo quisiera empezar generando un poquito esta pregunta que me imagino que todos ustedes se la hacen, y cuando lo pensamos, siempre pensamos en el cerebro, es decir, ¿dónde está la memoria? Yo me imagino que ustedes pensarán que la memoria se relaciona con el cerebro, y así es. Cuando nosotros tratamos de analizar quiénes se generaron estas primeras preguntas, en realidad el estudio de la memoria es muy antiguo. Sin embargo, la primera persona que postuló o que hipotetizó dónde se ubicaba la memoria fue Santiago Ramón y Cajal, que es la foto de este señor que les estoy poniendo a la izquierda, un científico español, él era patólogo. Y Santiago Ramón y Cajal fue el primero en decir que la modificación que se produce entre una neurona y otra neurona, entiéndase por eso la sinapsis, era la base celular del almacenamiento de la memoria. Y esto él lo dijo en 1918, una cosa así. Vean ustedes la trascendencia que ha tenido esa información. Entonces, cuando nosotros hablamos de memoria, estamos hablando de un proceso, de un fenómeno que se tiene que guardar en alguna parte. No es solo algo estructural, por eso yo les decía, uno piensa, ¿dónde está la memoria? En el cerebro, ok, pero ¿en el cerebro dónde? En el cerebro. Bueno, al parecer, y eso es lo que voy a tratar de conversar ahorita, está específicamente en los cambios que se dan entre una neurona y otra en lo que se conoce como sinapsis. Lo que pasa es que para que esa sinapsis se dé, se requieren de un montón de elementos. Entonces, yo les puse a ustedes aquí esta imagencita, que lo que trata de hacer es representar los niveles sobre los cuales se mueve este proceso tan complejo que es el aprendizaje y la memoria. Cuando nosotros notamos que a alguien se le olvidan las cosas, lo que estamos valorando es el comportamiento de esa persona. Mira, se le está olvidando hacer tal cosa. No llamó, no fue a la cita, no se acuerda dónde dejó las llaves. Lo que estamos viendo ahí es comportamiento, cómo esa persona se está comportando. Pero este comportamiento, si nosotros nos vamos al área, al órgano que modula el comportamiento, sabemos que es cerebro. Y ese comportamiento hoy por hoy sabemos que se relaciona con áreas específicas. Hay una memoria visual, por ejemplo, que se asocia con la corteza occipital, que está aquí atrás. Hay una memoria sensitiva, donde recordamos, yo les digo a ustedes, piensen en cómo es el pelaje de su mascota, gato, perro o lo que sea. Nosotros tenemos esa memoria, podemos reproducir en nuestra mente la percepción de cómo se siente cuando acariciamos a nuestra mascota o incluso a alguna persona, ¿cierto? Esa memoria está generalmente acá, no generalmente, está acá, que es en el lóbulo parietal. Entonces, esa memoria vamos compartimentalizándola y ya sabemos que el comportamiento que
nosotros estudiamos, analizamos y que nosotros mismos nos valoramos, que se me está olvidando, que estoy dejando de hacer, tiene su asentamiento en una estructura que es el cerebro. Y dentro del cerebro, en áreas específicas del cerebro. Si estoy hablando de sensibilidad, en el lóbulo parietal. Si estoy hablando de lo visual, en el lóbulo occipital. Si estoy hablando de la parte social, juicio, estamos hablando del lóbulo frontal. Pero si seguimos ahí, nos damos cuenta que dentro de esas áreas hay circuitos locales. ¿Qué son esos circuitos locales? Como un vecindario, yo lo veo de esa forma, un vecindario en donde hay unas neuronas que viven de un lado y otras neuronas que viven del otro, y ellas se comunican. Y es precisamente esa comunicación entre las neuronas la que va a permitir que nosotros guardemos información. Cuando Santiago Ramón y Cajal planteó que la memoria se guarda, se almacena en el cambio que tienen las sinapsis, tenía razón. Hoy por hoy se sabe que cuando nosotros aprendemos algo, se modifica de cierta forma estos microcircuitos que yo les traté de en esta imagencita. Estos microcircuitos, estos son un montón de neuronas haciendo sinapsis, estableciendo comunicación. Y eso es lo que se modifica cuando estamos aprendiendo. Eso es lo que queda como una cicatriz, por así decirla, muy específica, con una señal específica en relación con los recuerdos que nosotros estamos generando. Perdón. Y si seguimos a más chiquitico, y ya les voy a explicar por qué quiero llegar a la parte más molecular, es valorar qué interviene en esa sinapsis. Es decir, en esa comunicación entre una neurona y otra, ¿por qué me interesa? Porque si esa comunicación no se da efectivamente, yo ni aprendo ni recuerdo. Entonces, esa comunicación entre las neuronas depende de otras sustancias chiquiticas. Entonces, ahí ya estamos viendo este proceso de aprender, de memorizar, de recordar, no solo depende de una estructura que es el cerebro, depende también de sustancias químicas que van a hacer que esa comunicación sea posible. Entonces, vengamos a la imagencita que dice aquí con la letra G, membranas, moléculas, iones. ¿Eso qué significa? Bueno, que para que esta comunicación sea posible, tienen que haber moléculas trabajando acá que hagan posible eso. Y ahí entran los famosos neurotransmisores, que yo me imagino que ustedes han oído hablar sobre el glutamato, no sé si lo habrán oído hablar ahora que están viendo esto, serotonina, es otro neurotransmisor, dopamina, que es otro neurotransmisor. Esos neurotransmisores son indispensables para que esa comunicación se dé. Entonces ya ahí uno puede ir pensando, bueno, ¿de qué depende mi memoria? No solo depende de que el cerebro esté bien, depende de que yo tenga una buena cantidad de esos neurotransmisores. Ahí se habla de iones. ¿A qué se está refiriendo? A calcio, por ejemplo, a magnesio. Esos iones son súper importantes para que la comunicación entre una neurona y otra se dé. Por eso es que cuando existen desequilibrios de sodio, de potasio, de magnesio en una persona que se deshidrata o lo que sea, puede tener complicaciones neurológicas importantes. Cositas que tal vez uno ni siquiera les da mucha importancia en el día a día, tienen un valor importante. Esos iones se mueven en el líquido extracelular. La hidratación tiene un valor enorme en lo que es el funcionamiento de cada uno de mis órganos, y el cerebro no es la excepción también, porque es responsable de mantener el equilibrio de esos iones que yo les estoy mencionando. Y de aquí ya brincamos a la parte más chiquitita que está dentro de estas células y que se relaciona específicamente con los genes. ¿Por qué menciono genes en esta parte? En los años 90 se empezaron a hacer muchos estudios interesantes en relación con todo el tema de neurociencia, y surgió con mayor intensidad el estudio de la epigenética. ¿Qué es eso? Bueno, la epigenética es esta condición, podría llamarla de esa forma, en la cual mis genes se pueden modificar en razón del ambiente en el cual yo me estoy desarrollando. Es decir, yo ya tengo mis genes ahí, tal y tal, así como ustedes los están viendo. Lo que pasa es que constituyendo estos genes hay una serie de otras moléculas, por así decirlo, que están ahí queditas. Pero dependiendo del ambiente en el cual yo me desarrolle, esas moléculas se pueden expresar o se pueden ocultar. Esto tuvo un impacto muy grande cuando se estudió, por ejemplo,
los ambientes empobrecidos en el desarrollo neuronal en niños. Y eso está más que estudiado. Un chiquito que crece en un ambiente en donde no hay mayor estímulo, en donde la situación es hostil, se ha visto que desarrolla muchísimo menos conexiones neuronales y tiene un desarrollo más pobre, muy pobre, de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa en nosotros, podría pasar en nosotros los adultos, los que ya tenemos el cerebro hecho y totalmente formado. Sí, sí puede pasar. Dependiendo del ambiente en el cual nosotros nos ubiquemos, dependiendo de cuál sea el estímulo que le demos a nuestro cerebro, el organismo tiene la capacidad de expresar o de ocultar genes y consecuentemente de cambiar funciones que hace el cerebro, lo cual me parece que es maravilloso y se une también al principio de neuroplasticidad. Entonces, esto es un poquito para dar la base sobre la cual yo quisiera que conversemos, y es que el funcionamiento o las funciones de aprendizaje y de memoria no solo dependen de la estructura cerebral, dependen de sustancias que están ahí, dependen del ambiente en el cual yo estoy, dependen de los estímulos que está recibiendo esta estructura y de una interacción también con otros órganos que son. Para poner un poquito en contexto tal vez histórico, yo les traje brevemente para contarles la historia de H.M. ¿Alguien ha oído sobre la historia de H.M.? No, yo no. Yo no. Yo tampoco. Okay. Yo tampoco. No sé bueno, entonces les voy a contar, porque es una historia muy interesante. Este señor permitió que la ciencia pudiese ubicar con mayor precisión en qué parte de mi cerebro es que nosotros guardamos la memoria, por así decirlo. H.M. Se llamó Henry Molaise, él murió no hace mucho, hace creo que como 5 años. Y este señor, él era contador. Y resulta que tenía una epilepsia espantosa que no revertía con los medicamentos. Entonces, el médico que lo vio, Scoville se llamaba el doctor, le dijo que la manera de quitarle las convulsiones era quitándole una parte del cerebro, que es la corteza temporal medial, la amígdala y 2/3 del hipocampo. Bueno, la cuestión es que le dijeron, para que a usted se le quiten esas convulsiones, le vamos a quitar estas partes del cerebro. Y aquí yo les traje la imagencita. Esto es un cerebro normal, enterito, visto por la parte inferior, ¿verdad? Esto es cerebelo, para que ustedes se hagan una idea. Esta es la parte anterior del cerebro, con los lóbulos frontales. Estos son los lóbulos temporales que están acá. Esto es cerebelo. Esto es tallo. Eso es lo que va dentro de la médula, ¿de acuerdo? Vean todo lo que le quitaron a H.M. Eso fue lo que le quitaron al señor. Todo eso se lo recetaron. Todo eso. Si nosotros lo vemos en este corte, esto es como si hubieran partido el cerebro así, dejando anterior y posterior. Vean que le quitaron esta partecita. Esto que se llama hipocampo, que pertenece al lóbulo temporal, que está aquí, a este señor se la recetaron para quitarle el problema de la epilepsia. Muy bien, hasta ahí íbamos muy bien. Lo que pasó es que posterior a la cirugía, se dieron cuenta que cuando alguien entraba a conversar con él, lo saludaba y le decía, les voy a poner un ejemplo, bueno, don Henry, mucho gusto, yo soy la doctora Salazar, voy a ir a traer una jeringa para ponerle una inyección. Iba, cuando regresaba, él decía, ¿y usted quién es? Soy la doctora Erika Salazar, yo le acabo de hablar a usted. Y él no se acordaba de absolutamente nada. Él hizo una amnesia muy importante y a partir de eso, este señor nunca más pudo volver a codificar y a generar nueva información. Sus memorias anteriores, él sabía en qué había trabajado, era capaz, vean qué interesante, era capaz de reconocerse, por ejemplo, le enseñaban esta foto y él decía que era él, ¿verdad? Pero se veía en un espejo y no se reconocía. Porque su capacidad para guardar información nueva se había perdido. ¿Por qué este caso es tan importante? Porque le permitió a la ciencia saber que el proceso de memoria, que la memoria es un proceso, y uno de esos procesos, cada uno de esos procesos, depende de áreas específicas del cerebro. Cuando nosotros recibimos un estímulo visual, auditivo, táctil, lo que sea, resulta que lo percibimos, lo vamos a guardar en alguna parte. Tenemos que guardarlo.
tenemos que consolidar esa información para que luego podamos jalar la información, por así decirlo, y traer el recuerdo. Lo que él perdió fue la capacidad de consolidar la memoria. Él no lograba guardar esa información. Entonces, eso permitió entender que esta área del cerebro, del lóbulo temporal, que es el hipocampo, se relaciona precisamente con ese proceso de consolidación de la memoria. En enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, sabemos que una de las áreas que más se afecta es precisamente el hipocampo. Entonces, a partir de eso se abrió todo un universo de información que nos permite entender, nos permitió entender que existen. Aquí alguien me pregunta, ¿a qué se refieren los médicos cuando mencionan frases como no lo tiene cristalizado en la memoria? Bueno, Andrea, Ángela, te confieso que yo nunca había oído ese tema, pero ese término, pero me imagino que se refieren precisamente a este proceso en donde usted guarda la información en la memoria. Usted recibe un estímulo, lo procesa, eso es cuestión de segundos, memoria de corto plazo. Luego esa información tiene que pasar a estas áreas que estamos viendo, generar esas conexiones con las neuronas, modificar la estructura sináptica y entonces ahí se cristaliza, se me ocurre que a eso se refieren los que has oído, y entonces la información queda ahí. ¿Por qué tiene que quedar ahí? Porque entonces cuando yo recuerdo, cuando yo jalo, por así decirlo, esa información a lo que se llama memoria de trabajo, que es la que estoy usando para ejecutar, para contar, para lo que sea, la información tiene que estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poquito el antecedente de cómo se empezó con el estudio de la memoria, cuáles áreas son importantes, y a partir de eso uno dice, ajá, ok, lóbulo temporal, hipocampo, ¿cuáles sustancias entonces son las que vienen a intervenir en los procesos de memoria? Y eso es un poquito lo que yo quisiera hablarles ahora más adelante, haciendo referencia entonces a los mecanismos fisiológicos que permiten que nosotros podamos memorizar y que podamos aprender. Entonces vamos viendo que, si bien es cierto, todo el cerebro tiene una función compleja, si pierdo o tengo lesiones en esa área específica, ahí se va a afectar mi memoria. Una persona puede tener una lesión, por ejemplo, en el lóbulo occipital, que está relacionado, por ejemplo, con integrar la parte de la visión, y esa persona podría tener problemas con la memoria visual, pero no necesariamente tendría problemas con la memoria semántica, es decir, con el concepto de lo que está aprendiendo, si no tiene una lesión ahí. Entonces, vean cómo, ¿verdad? El cerebro tiene como gavetitas, en donde cada gavetita tiene una función específica. Espérate a ver si lo paso. Ok. Vean, esta es una imagen de un test visuomotor que hacía este señor. Yo les conté, este señor HM que tuvo la amnesia por la cirugía. A él no lograba consolidar nada, es decir, conocía a alguien en este momento y un minuto después se le olvidaba. Le decían que aprendiera el nombre de una enfermera, salía la enfermera de la habitación y a él se le olvidaba. Pero a alguien, y la mujer que tiene el mérito aquí fue Brenda Milner. Brenda Milner era psicóloga, no era médico, pero ella tuvo la sagacidad y la brillantez de empezar a trabajar con HM buscando si habían otras áreas de la memoria que a él se le mantuvieran intactas, aunque esas otras se hubieran perdido. Entonces a ella se le ocurrió darle esta instrucción. Si ustedes ven aquí, lo que hay es un dibujo de una estrella, ¿verdad? Y aquí hay un espejo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ella puso a HM a hacer era generar, vean, esta era la instrucción, trazar una línea entre dos contornos concéntricos con forma de estrellas mirando a través de un espejo. Si uno se pone a pensar en eso, la instrucción suena complicada, y hacerlo no es tan fácil porque lo tenés que hacer viendo en el espejo. Sin embargo, a pesar de que él no recordaba la instrucción, digamos, le daban la instrucción hoy, él hacía el ejercicio, mañana él no se acordaba de la instrucción. Aún cuando no recordaba la instrucción, él sí lograba
hacer el dibujo de la estrella de 5 puntas. Entonces, Brenda Milner dijo, vean qué interesante, entonces esta parte del cerebro está relacionada con esa función de codificar información, pero más de conceptos. Sin embargo, la cuestión motora no se ve afectada. Entonces, esto también evidenció que nosotros tenemos muchos mecanismos por los cuales memorizamos. Nosotros no tenemos un solo mecanismo de memoria, ¿de acuerdo? Tenemos una memoria motora también, que no depende de esta otra memoria semántica como se le ha conocido. Y este ejemplo, además de que nos evidencia eso, que me parece bien interesante el cerebro, también pone en evidencia el concepto de neuroplasticidad. Un estímulo repetido puede generar cambios en mi cerebro que permite nuevas conexiones y el aprendizaje de una nueva función. Y eso es un poco en lo que uno se basa cuando trata de generar, por ejemplo, rehabilitación en personas que tienen cierto grado de deterioro o de estimular, aunque no haya deterioro, el mejoramiento de nuestro cerebro a partir de precisamente el principio de neuroplasticidad. Yo puedo transformar mi cerebro. ¿Qué es importante dentro del proceso de memoria y de aprendizaje? La repetición del estímulo. ¿De acuerdo? Nosotros aprendemos por medio de diferentes técnicas. Uno generalmente asocia, ¿cierto? Asociamos conceptos, palabras cuando queremos memorizar algo. Pero el punto clave acá, y esto está probado con experimentos en las neuronas, es la repetición del estímulo. La repetición es clave para que uno pueda consolidar información. Yo les decía a los estudiantes siempre, mire, no basta con que usted se lea la materia una vez, ¿verdad? Se la leyó una vez, maravilloso, pero con una vez no se te va a grabar todo. Hay que leerlo otra vez y releerlo, porque esa repetición es la que permite que haya un cambio en mi cerebro y yo pueda finalmente memorizar. Bueno, entonces aquí, continuando con el asunto, vuelvo a plantear esta pregunta, ¿verdad? ¿De qué depende la memoria del aprendizaje? Ya sabemos que depende de esta estructura que es el cerebro, pero él no es el único actor en esto, ¿de acuerdo? ¿Quiénes intervienen en el funcionamiento? Entonces ya ahí sí yo les pongo de manera puntual el nombre de los elementos que intervienen. Intervienen hormonas, ya vamos a ver cuáles. Intervienen neurotransmisores, que son las sustancias químicas, estas que les he venido hablando, como la serotonina, la dopamina, la melatonina, el GABA, el glutamato, todos esos son neurotransmisores que son importantísimos para que se dé esa comunicación. ¿Qué más? Vitaminas, ¿verdad? Las vitaminas a veces han sido un poco despreciadas o poco estudiadas en el campo de la medicina alopática, como que no se les ha dado mucha pelota muchas veces, pero en los últimos años existe muchísima evidencia de que hay vitaminas específicas, no todas, algunas de ellas, que son indispensables para la formación de ATP o de energía, ¿verdad? ATP es la energía que producen las células. Y sin esas vitaminas no hay producción energética. Entonces, si tenemos deficiencias de ciertas vitaminas, podemos tener un empobrecimiento en todos estos procesos mentales que son tan importantes. Minerales, ¿verdad? También habíamos mencionado, no sé si habíamos mencionado el calcio, el hierro, el magnesio, ¿verdad? Pero son importantes y dependen esos de la dieta y del equilibrio que nosotros tenemos de ellos en nuestro organismo. Bueno, esa es la parte como introductoria que yo traté de hacer en relación con esto para que tengamos un poquito la base neurofisiológica, ¿verdad? Estructural de cómo es que está estructurado esto. Entonces, ahorita lo que yo quisiera es conversar sobre qué es lo que pasa cuando hay un deterioro en estas funciones. ¿Qué es lo que pasa o por qué razón esa estructura puede empezar a fallar? ¿Qué cambios se tienen que dar ahí para que un individuo empiece a tener alteraciones de memoria? ¿Cuáles son las sustancias químicas que al alterarse pueden alterar las funciones de memoria y aprendizaje? Eso es un poco lo que sigue ahora con lo que vamos a conversar. Entonces yo quisiera presentarles acá inicialmente manifestaciones. Empecemos con cómo lo veo, con el comportamiento, así como empezamos con el dibujito, con la imagen esta de los niveles de memoria y aprendizaje. ¿Cuál es el comportamiento que yo voy a evaluar
en una persona cuando existe alguna alteración cognitiva. ¿Cuáles son las manifestaciones? De las más frecuentes, trastornos de atención. ¿De acuerdo? Me cuesta más prestar atención, me cuesta más concentrarme. Estoy haciendo algo y de repente que cualquier cosita, me vuelo y voy para otro lado. ¿Esto de qué depende? El proceso de atención, ¿de qué depende? ¿Depende de una estructura cerebral? Sí, claro que depende de una estructura cerebral. Pero también depende de esas sustancias que habíamos dicho. Y aquí entra en juego la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, se produce en el cerebro y las deficiencias de dopamina se asocian con alteraciones de la atención. ¿Por qué razón una persona puede desarrollar alteraciones en los niveles de dopamina? Quizá una de las causas más frecuentes es la depresión. Los estados depresivos intervienen en muchos neurotransmisores, pero en uno de los neurotransmisores donde puede tener impacto es, además de la serotonina, en la dopamina. Y la dopamina se asocia con otras funciones. Entonces, una función bonita de la dopamina es la de el placer que podemos experimentar con las experiencias. Cuando nosotros, supongamos, nos encanta salir a hacer caminatas con nuestros amigos. Y eso siempre me ha producido muchísimo, muchísimo placer, me encanta hacerlo. Pero de repente estoy saliendo a hacer eso y ya no me hace la más mínima gracia. Me doy cuenta de que las cosas que antes me parecían interesantes, que me motivaban, que me gustaban, ya no me gustan, ya no me importan. Entonces, ese cambio en mi percepción de las emociones, por así decirlo, junto con trastornos de atención, sugieren que un individuo puede tener deficiencias de dopamina. Y hay tratamientos específicos, y además de tratamientos específicos, pues hay suplementos que nos pueden ayudar con eso. Eso para hablarles un poquito de esta manifestación que es muy frecuente. La otra manifestación que podemos tener es pérdida de la memoria, ¿verdad? Y esa es por la que la gente más se preocupa. Pero vean qué interesante. Generalmente las primeras manifestaciones de alguna alteración en el funcionamiento cognitivo no es la pérdida de memoria, es más el trastorno de atención. Generalmente uno inicia más con dificultades para prestar atención que con problemas de memoria. Lo que pasa es que para poder memorizar, usted tiene que codificar la información y para eso tenés que haber puesto atención. Entonces, como no tengo atención, la memoria se me empobrece también. Otra de las manifestaciones es el empobrecimiento del lenguaje. Nos damos cuenta de que vamos a pedir que nos pasen, no sé, estoy en una mesa y quiero que me pasen una taza y entonces no digo taza, sino digo, mira, pásame eso, ese punto, porque se me fue el nombre de la palabra de ese objeto, ¿verdad? Ese empobrecimiento del lenguaje puede estar relacionado también o sugiere que puede existir alguna alteración cognitiva. La orientación, saber dónde estamos, hacia dónde vamos. Y aquí aparecen otras alteraciones que generalmente no se les confiere relación con la parte cognitiva, entendiéndose lo cognitivo como los procesos de aprendizaje, de memoria, de atención, de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y yo se las puse precisamente porque sí forman parte de las manifestaciones del deterioro cognitivo. Son la depresión, la irritabilidad, la ansiedad y el insomnio. Esas cuatro. La gente piensa que la depresión o la ansiedad pertenecen al plano emocional y es como si el plano emocional fuera aparte de nosotros. Y no, cada uno es un ser integral. Entonces, esa depresión tiene una base bioquímica también. Y esa base bioquímica puede estar afectando también otras áreas de mi cerebro que tienen que ver con memoria, que tienen que ver con atención, que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, estas manifestaciones no necesariamente son únicamente por un desbalance emocional o una alteración emocional, sino que también podrían ser una manifestación de deterioro cognitivo. Una cosa que me parece también muy importante es que uno puede desarrollar depresión sin tener ninguna otra manifestación de deterioro cognitivo. Pero la depresión mantenida en el tiempo sin un tratamiento adecuado puede llegar a generar deterioro cognitivo.
Es decir, el cuerpo, el cerebro necesita de ciertas sustancias para funcionar. Cuando existe depresión hay un empobrecimiento de muchas de esas sustancias, pero además hay un proceso de inflamación y de cambios de mucho estrés oxidativo, y esa depresión mal tratada puede terminar en un deterioro cognitivo. Entonces, yo siempre soy insistente en que a las alteraciones del estado de ánimo hay que darles pelota, ¿verdad? Y no sé ustedes, pero cuando a mí me educaron, todavía no existía tanta relación entre lo psicológico y lo biológico. Y ¿verdad? Éramos muy cartesianos, como cuerpo por aquí, mente por allá. Hoy sabemos que no es así. Entonces, si yo tengo una alteración emocional, esa alteración emocional tiene una base biológica que se debería estudiar. Se fue la señal. Sí. A mí también. A mí también. Ya, estamos todos. Bueno, Sí, doña Erika, se cortó un momentito. Ahí me oyen, nos vemos todas. Ahora sí. ahora sí. Yo sí las oigo. Ahora sí la oigo. Ok, ya ¿qué será? El internet. Seguramente quedamos en la parte de la depresión. Espérate, dame un segundo nada más. Sí. Okay, dame un segundo. Sí. Ahí estamos. En que Sí, la sí. depresión mal Ahora tratada sí. deriva en deterioro cognitivo. Ok, bueno, entonces esa era la idea, ¿de acuerdo? Darle importancia a los trastornos emocionales. Un aspecto que es importante es insomnio. El insomnio es súper frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente. Conforme vamos avanzando en la edad, quizás sea más frecuente el insomnio. Pero es una condición importantísima de corregir porque a largo plazo produce mucha inflamación o neuroinflamación, como se le conoce. Y entonces es un proceso que favorece el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. A veces la gente me dice, mire, doctor, es que yo no me quiero ser adicta a tomar una pastilla para dormir. Y tienen toda la razón. Lo ideal es no usarla, sobre todo porque algunas de esas pastillas tienen efectos secundarios muy feos. Lo que pasa es que a veces uno tiene que escoger entre no dormir y joderse por no dormir versus utilizar algún tratamiento para dormir y que eso también pues, sea preventivo para mí. Entonces, estas son algunas de las manifestaciones que podríamos tener cuando hay alteraciones cognitivas. Acá yo aclaro esto que me parece importante. ¿Todo olvido es deterioro cognitivo? No, por supuesto que no. Aquí no se le olvidan las cosas. Lo que pasa es que sí hay algunas cositas que uno puede diferenciar, y yo les digo, quizá la más sencilla de... espérense porque me están preguntando aquí algo. Doña Yadira dice, ¿cuáles vitaminas son claves? B12 y vitamina C, pero ya ahorita se las voy a mencionar con más detalle. Y doña Patricia dice, ¿alguna recomendación de qué tomar para evitar el insomnio? Sí, melatonina y hay otras. Ya les voy a hablar sobre eso. Ahorita les amplío. Ok, en relación con los olvidos, podemos tener olvidos que no representan que tengamos un deterioro. Aquí yo quiero hacer la aclaración. Cuando se habla de deterioro cognitivo, de lo que se está hablando es una pérdida en las funciones relacionadas con memoria, aprendizaje, razonamiento, toma de decisiones. Eso es deterioro cognitivo. ¿Por qué nos interesa tantísimo el deterioro cognitivo? Perdón, voy a ponerlo esto en grande. Vamos a ver. Ahí. Porque aquí yo les trato de hacer la diferencia entre deterioro cognitivo y demencia. Y lo que les decía es que el deterioro cognitivo es importante porque el 50% de las personas con deterioro cognitivo leve
llegan a desarrollar demencia en un periodo de 3 a 5 años. Entonces, sí es un tema al que hay que darle importancia. Si yo logro abordar un deterioro cognitivo cuando está iniciando, lo puedo tratar y me quedo ahí. Y si va a avanzar, pero muy lentamente. Pero si ya una persona, cuando la empiezo a tratar, tiene una demencia, no voy a tener las mismas posibilidades de éxito en el tratamiento y en la calidad de vida que le podría dar yo a esa persona. Entonces, espero que ahí lo puedan ver bien. Lo que hago es una diferencia entre estas dos condiciones. Quizá el dato de más peso cuando nosotros definimos demencia es la capacidad que tiene el individuo de realizar las actividades cotidianas por sí solo, ¿verdad? Yo puedo tener problemas de memoria, puedo tener problemas en la orientación, pero sigo bañándome, vistiéndome, siendo independiente económicamente, puedo tener cierto enlentecimiento en mis funciones cognitivas, pero sigo siendo autónomo. Bueno, eso no es una demencia. Lo que pasa es que ese deterioro cognitivo, si no se trata, si no se aborda, puede terminar en una demencia, y ahí sí que ya el pronóstico pues es menos optimista, ¿de acuerdo? De lo que nosotros podríamos darle de calidad de vida a las personas. Entonces, eso es un poquito en relación con conceptos. Déjenme ver porque aquí hay algo en el chat. ¿Por qué se llama demencia? Dice Ángela. Personalmente no me gusta ese término, ni a mí, pero es el término que se acuñó desde hace muchísimos años y se sigue hablando de él. Y es importante aclarar ahí que a mí tampoco me gusta. Y es muy traumático para la persona cuando le dicen, mire, usted tiene una demencia. Hay que tener mucho tacto cuando uno habla con la gente. Es todo un tema. Pero aquí, Ángela, tal vez también mencionar que hoy por hoy sí es importante hacer la diferencia entre un deterioro cognitivo, uno puede tener deterioro cognitivo leve, moderado, severo, eso es deterioro cognitivo, pero luego de eso brincas a demencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues a mí tampoco me gusta, pero lamentablemente así se sigue utilizando y así son los consensos en salud lo establecen como tal. Yo quisiera hablar ahorita sobre factores de riesgo. No sé si les parece que siga o quieren hacer un receso. Yo por mí, sigamos. Yo también. Sí, Está muy interesante. Vamos. Por mí sigamos, está interesantísimo y no estoy nada cansada, por suerte. Perfecto, qué dicha. Vamos a seguir. También podemos seguir. Excelente. Vean, hablemos un poquito de factores de riesgo, ¿verdad? Es decir, bueno, nadie quiere llegar a desarrollar un deterioro cognitivo, porque ya sabemos que de ahí podemos brincar a algo mucho más grave. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo puedo tener en relación con el desarrollo de esto? Alguien me pone, ¿podemos hacer un receso a las 6 para ir al baño? Claro que sí. Nos quedan unos minutitos todavía. Sí, claro, sin problema. Vamos a hablar de estos factores de riesgo. Vamos a ver. Bueno, el principal factor de riesgo para deterioro cognitivo es la edad, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene la importancia de decir, ¿qué hago? Uno empieza a envejecer en el momento que nace, claro está, ¿verdad? Más el cerebro, que es un órgano que que sigue haciendo neurogénesis en la edad adulta, pero ya solo en áreas específicas. O sea, uno nace con un cerebrito y ve a ver cómo lo rinde, porque los cambios que van a tener no son tan grandes a lo largo del tiempo. Entonces, el envejecimiento es el principal factor de riesgo para que nosotros desarrollemos demencia, para que desarrollemos un deterioro cognitivo. De ahí que uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar que esto suceda? ¿Yo puedo evitar envejecer? Claramente que no. Lo que pasa es que lo que sí podríamos tratar es las consecuencias del envejecimiento cronológico. Hoy por hoy se sabe que una de las razones por las que el envejecimiento deteriora el cerebro es porque genera mucho estrés oxidativo, ¿verdad? Nos oxidamos, por así decirlo, igual que un cuchillo. Inflamación, ¿de acuerdo? Se genera mucha inflamación relacionado con el proceso
de envejecimiento y alteraciones en las proteínas. Entonces, podríamos intervenir eso más tempranamente, es decir, de una edad a la edad que sea, puede ser a los 40, puede ser a los 60, puede ser a los 70, puede ser a los 50, yo podría empezar a trabajar para evitar ese envejecimiento cerebral y prevenir o tratar de que las consecuencias del envejecimiento cerebral se controlen. Sí, sí se puede. Entonces, yo aquí les puse un poquito un dato, ¿verdad?, de un escritor, este dato es del 2019. Las demencias son padecidas por al menos 5% de las personas mayores de 65 años. Entonces, la edad es el factor de riesgo más importante para deterioro cognitivo. A mí eso me parece que, bueno, no pasa nada, es decir, todos vamos para ahí. Lo que hay que saber es, ok, entonces, ¿qué le pasa al cerebro cuando envejece y dónde puedo intervenir yo tempranamente para evitar que el envejecimiento cronológico me genere? Y es un poco la idea de los tratamientos que por hoy tenemos. Bueno, entonces vamos a seguir acá con otros factores de riesgo para deterioro cognitivo y para enfermedad de Alzheimer. Y ojo con eso, ¿hay algún hombre aquí? Yo creo que no, ¿verdad? En el grupo. No. Bueno, entonces me puedo explayar un poco más para hablar en relación con la salud femenina. No es para De 3 casos de enfermedad de Alzheimer después de los 75 años, 2 son mujeres, 1 es hombre. Nosotras tenemos más posibilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer y de hecho hacemos más enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que los hombres. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, ¿y qué es lo que tenemos las mujeres o lo que no tenemos las mujeres que nos predispone a desarrollar más deterioro cognitivo que los hombres? Entonces yo ahí se los pongo con signos de admiración. Hormonas. Las hormonas en nuestro caso fluctúan, ¿de acuerdo? Y no son solo estrógenos y progesterona, que son las que producen los ovarios, son muchas otras hormonas que intervienen en esto. Pero los cambios drásticos en la cantidad de hormonas que nosotros producimos en ciertos momentos de nuestra vida parecen ser uno, no el único, pero uno de los elementos que intervienen en aumentar el riesgo para que nosotras tengamos más deterioro cognitivo que los hombres. Otro factor es la historia familiar, ¿verdad? Yo a veces llego y atiendo personas que están muy preocupadas porque sus padres tuvieron enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, ahí les comento un artículo que me leí el fin de semana, muy interesante, publicado en Nature, que es una excelente revista. Hacían un análisis de la influencia, por así decirlo, de la genética en el desarrollo de deterioro cognitivo versus el estilo de vida. Entonces, lo que ellos definieron es que un 70% de mi salud, por así decirlo, cerebral, depende de mi estilo de vida. Y solo un 30% depende del antecedente genético. Lo que pasa es que muchas veces jalamos las malas mañas de la familia, ¿verdad? Entonces, si en mi familia se comía mal, se era sedentario, no se dormía, esas cosas, y yo reproduzco ese patrón de comportamiento, ahí sí podría estar jalando más números para la rifa. Pero si tengo un buen estilo de vida, aunque en mi familia existan personas con esa condición, eso no significa que yo vaya a desarrollar la enfermedad. Pero sí me ponen alerta y me dice, ok, ponga usted un poquito más de esfuerzo para evitar que vaya a desarrollar esa condición. Otro factor de riesgo es el nivel de instrucción, ¿verdad? El nivel de estímulo académico que haya tenido un individuo, que es importante. Factores genéticos, que ya los mencionábamos también. Vean, aquí les aclaro por qué hay una diferencia entre factores genéticos e historia familiar. Ustedes saben que la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, el 90% de los casos de enfermedad de Alzheimer no es genética, ¿de acuerdo? No es genética, es multifactorial, como se les conoce, ¿de acuerdo? La cantidad de personas con Alzheimer por una condición genética es como un 10%. Es la menor de la cantidad. Entonces, hago la diferencia porque cuando hablamos de historia familiar, incluye que mi abuela, mi tío, mi mamá tuvieron enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Pero quizá esa enfermedad de Alzheimer se desarrolló por el estilo de vida, por el ambiente, por el nivel de instrucción que tuvieron. Espero estarme expresando con claridad, ¿verdad? Entonces, es diferente esa historia familiar a la genética. Todas las personas con síndrome de Down, todas,
después de cierta edad desarrollan enfermedad de Alzheimer, porque ellos tienen el gen que codifica para la proteína esta, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, después de los 55, lo hacen más temprano, las personas con síndrome de Down desarrollan enfermedad de Alzheimer. Factores vasculares: hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, obesidad, ingesta reducida, y ahí entra un poco las vitaminas que alguien preguntaba hace un rato. ¿Cuáles vitaminas? Vitaminas del complejo B. Y dentro de las vitaminas del complejo B, la vitamina B12. Esa es súper importante en la transmisión del impulso nervioso. Y yo siempre le digo a la gente, uno puede medirse los niveles de vitamina B12. En un examen de sangre te dicen cuánto es el nivel de B12. Y si hay deficiencia de B12, pues usted se la inyecta en la nalga o se la toma en una pastillita. Es muy fácil de tratar. Pero esa es las vitaminas del complejo B son importantísimas para todo lo que es transmisión del impulso nervioso. Y ahí aparece vitamina C. Vitamina C tiene dos funciones bien importantes. Una es porque es del equipo antioxidante, ¿de acuerdo? Es uno de los mecanismos para controlar estrés oxidativo que tiene mi cerebro, mi organismo en general. Y lo otro es porque la vitamina C es como una pieza clave que necesitan mis células para producir ATP o energía. Y sabemos que cuando hay un empobrecimiento en la energía que reciben las neuronas, pues ahí tenemos un factor de riesgo para que haya deterioro. Aquí alguien pregunta, ¿cuáles alimentos tienen B12 y otras vitaminas del complejo B? Bueno, miren, las carnes rojas son muy ricas en B12. Entonces, de ahí que las personas que son vegetarianas o veganas, siempre se les recomienda hacer esos estudios. Eso no significa que todos tengamos que comer que tengamos que comer carnes rojas, ¿de acuerdo? Pero uno de los alimentos que más B12 tienen es la carne roja. Ojo a las personas que no la consumen del todo, revisen sus niveles de vitamina B12 a ver cómo andan. Otra cosa que siempre me gusta mencionarles es que las personas que utilizan metformina, la metformina que se utiliza para la diabetes tipo 2, la metformina interviene con la absorción de la B12. Entonces, no es raro que las personas que han usado metformina por mucho tiempo hagan deficiencias de vitamina B12. Entonces, en esa gente, en esa población deberían revisarse los niveles. Doña Patricia dice, los frascos de multivitaminas tienen todas esas vitaminas. Sí, aquí la gracia es ver la cantidad de la vitamina. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Porque hay unos que traen absolutamente de todo, pero todo es una cochinadilla ahí y no nos está aportando mayor cosa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre verlo. Ahí pregunta doña Cisca, ¿con qué frecuencia hay que consumir carne roja para la cantidad de... gran pregunta. Doña Patricia dice que quería preguntar. Vean, doña Patricia, yo creo que hay demasiada cantidad de multivitamínicos que se venden hoy en día, ¿verdad? Generalmente las vitaminas del complejo B, si uno va a usar vitaminas del complejo B, hay algo que se llama complejo B100 o B100 complex. Esas generalmente traen las concentraciones más adecuadas. Ahora, si existe una deficiencia de vitamina B12, la mejor forma de utilizar la B12 es inyectada en la nalga, no en la vena. La B12 funciona muchísimo mejor en la nalga y la dosis dependerá de la deficiencia que la persona tenga. ¿De acuerdo? ¿Con cuánta frecuencia comer carnes rojas? Se recomienda que al menos una vez a la semana. Lo que pasa es que las carnes rojas, yo tampoco es que esté haciéndole promoción, ¿verdad? Porque las carnes rojas son tienen un montón de otras cosas hoy por hoy, no necesariamente uno consigue carnes rojas de buena calidad. Entonces, el hecho de que estén ahí la B12 no significa que tengamos que consumirla porque existen suplementos. Entonces hay gente que me dice, ¿como carnes rojas o me inyecto la B12? Yo prefiero inyectarme la B12 sin la carne roja por lo negativo de la carne roja. Neurobión, me ponen ahí, sí, la neurobión tiene un montón de vitaminas del complejo B. Y usted va a la farmacia y siempre le van a decir, póngase neurobión.
pero a veces uno prefiere solo B12 e igualmente en las farmacias te venden el frasquito de B12, así tal cual, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, siguiendo aquí un poco con el tema de los factores de riesgo, trastornos de sueño. Hay estudios muy lindos con el sueño en donde se somete a una persona o a una población a empobrecer, por ejemplo, en 4 horas el sueño por una semana y luego les miden los niveles de ciertas hormonas y los desajustes que se producen ahí son enormes. Entonces, sueño es un tema que hay que buscar cómo solucionar cuando la gente tiene trastornos de eso. Y ahí vuelvo a mencionar lo mismo. La depresión puede preceder en muchos casos el deterioro cognitivo. Y hoy por hoy, ahí en esta yo había puesto que se considera o podría ser un factor de riesgo. Hoy por hoy se sabe que vean qué interesante, los mismos cambios estructurales que se dan en la depresión se dan en el deterioro cognitivo, solo que cambian de área anatómica, por así decirlo. Yo puedo tener una depresión y tengo cambios inflamatorios, aumentos de interleuquina 6, una serie de cambios ahí, digamos, pero digamos que están en la parte frontal. Cuando ya desarrollo deterioro cognitivo, lo que tengo es esa misma alteración, pero en el hipocampo, el área que vimos cuando les mencioné el caso de la chica. Entonces, esto es un poquito para hablarles de los factores de riesgo a los cuales nos enfrentamos. Yo quiero hacer énfasis en el tema de nosotras, las mujeres, y por qué tenemos más riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Las mujeres desarrollamos con más frecuencia, 2 veces más depresión que los hombres, ¿de acuerdo? Muchísima más depresión nosotras que los hombres. Pero además de eso, en la perimenopausia, ese dato a mí me paró la peluca, en la perimenopausia hasta el 70% de las mujeres desarrollan depresión. Y en la posmenopausia hasta un 30%. Y ese dato que les estoy dando es de una investigación de Lisa Mosconi de la Universidad de Cornell, muy valiosa, muy bien fundamentada, que uno dice, caramba, entonces realmente estamos expuestas, primero, a desarrollar alteraciones del estado de ánimo, porque tenemos esos cambios hormonales tan importantes. Entonces, cuando yo hablo de la perimenopausia, es cuando estamos empezando a desarrollar la menopausia, pero todavía nos viene la regla. Eso normalmente ocurre entre los 45 y los 50. Generalmente a los 50 se nos va la menstruación y ya luego estamos en la posmenopausia. ¿Cuáles hormonas intervienen aquí para que a nosotros, que tienen tanto peso? ¿Solo las que producen los ovarios? No. Además de esas, una que es súper importante es insulina, ¿de acuerdo? Se ha visto que el cerebro puede, igual que las otras células, desarrollar resistencia a la insulina. Entonces, una persona que tenga una prediabetes o que tenga una diabetes y que tenga las células con esa resistencia a que la insulina le entre, tiene más predisposición para desarrollar esta condición. Entonces, cuando nosotros valoramos toda la parte hormonal para prevenir deterioro cognitivo, no solo estamos pensando en los estrógenos y en la progesterona, no, estamos pensando también en la insulina, por ejemplo, en la prolactina, en la hormona de crecimiento. Hay un montón de hormonas que intervienen en eso. Vean si es interesante este asunto de la insulina, que hay una investigación que se está haciendo hoy por hoy, no se ha terminado, y en el estudio lo que están haciendo es midiendo la utilidad de la insulina inhalada para mejora cognitiva. Entonces, lo que hacen es utilizar insulina la más corriente, ¿verdad? Y se snifa, como se dice, ¿verdad? Se mete como esos cositos para quitar la rinitis. Y se ha visto que la insulina en esa modalidad de absorción produce mejoras cognitivas. El estudio está ahí y va, ¿verdad? Tampoco es que nos vamos a poner todas a respirar insulina, Dios libre, pero es muy interesante ver el efecto de esta hormona aquí. Un segundito porque estoy viendo que hay 2 preguntitas. Aquí Ángela dice, defíname bien el periodo de la perimenopausia. Ok. Perimenopausia se refiere al periodo antes de que se nos vaya completamente la menstruación.
y esto puede comenzar de 3 a 5 años antes de que se nos vaya. Entonces, andamos por ahí, a partir de los 43 a 45 años, estamos en la perimenopausia. ¿Qué síntomas puedo tener yo en la perimenopausia? La regla se vuelve medio desordenada, ¿verdad? Puede ser que ya me viene 2 veces en el mes, un mes me vino, otro mes no me vino. Pueden haber sangrados muy abundantes que no eran normales anteriormente, pero además puede haber mucho cansancio, mucha fatiga física y mental, cambios en el estado de ánimo, dolores de cabeza, se pone uno muy sensible, de todo lloramos y por nada nos enojamos también, ¿verdad? Es ese baile ahí emocional que es una cosa muy, muy fea. Nos cuesta más concentrarnos, nos cuesta más concluir las tareas de nuestro trabajo. Esas son algunas, Ángela tiene cara de tengo todo eso. Esas son algunas de las manifestaciones que puede tener la perimenopausia. Y una vez que ya se ha instaurado la menopausia, también podemos tener esas condiciones. El estrógeno, que es una hormona que nosotras producimos y que disminuye su producción a partir de la menopausia, aporta o le presenta glucosa a las neuronas. Entonces, hay estudios muy bonitos que evidencian que con la pérdida de estrógeno, el aporte de glucosa a las neuronas disminuye un 30%. Eso es muy significativo. Pero además, el estrógeno tiene interacción con serotonina, tiene interacción con melatonina. Entonces, empezás a justificar muy bien por qué razón también podríamos tener alteraciones en el estado de ánimo, dificultades para dormir y demás. ¿Cómo saber el estado hormonal? Dice Yadira, con un examen de sangre. Las hormonas uno las puede medir en sangre o las puede medir en saliva también, pero en cualquier laboratorio te hacen un examen de un perfil hormonal, ¿de acuerdo? Yo siempre le digo a la gente, escoja un laboratorio grande, me refiero a un laboratorio que tenga varias sucursales y demás, porque esos generalmente tienen un mayor control de los equipos y estos sistemas de calibraje, entonces son más confiables los resultados. Pero se hacen en sangre simplemente. Pediste una pizza. ¿De dónde? Ok. Y el último factor de riesgo es estrés crónico. ¿Quién se escapa del estrés? Bueno, no sé, ¿verdad? Yo creo que nadie. Lo que pasa es que todas las personas tendremos mecanismos diferentes para hacerle frente al estrés. El estrés es un compañero fiel, va a estar ahí, no hay problema con que el estrés esté presente, es la realidad que vivimos todos. Lo que es perjudicial es no tener los mecanismos biológicos para hacerle frente al estrés. ¿A qué me refiero con mecanismos biológicos? Precisamente a muchos de estas sustancias, neurotransmisores, vitaminas y demás, que nos permiten tener esa capacidad de responder al estrés y tener una respuesta adaptativa al estrés. Nosotros deberíamos tener la capacidad de adaptarnos a la situación y salir adelante. Cuando perdemos esa capacidad es cuando el estrés empieza a ganarnos la batalla. Y ahí vuelvo sobre el mismo tema. Las mujeres, cuando tenemos desórdenes hormonales, decíamos, solo estrógenos, hay que revisarnos cortisol también, es importantísimo el cortisol, hay que revisarnos los niveles de hormona de crecimiento. Ahora les voy a presentar por qué les hablo de esto, con un poquito más de fundamento. Tenemos que hacer los niveles de DHEA, que es una hormona como hermana de la testosterona, y en nosotras las mujeres la testosterona tiene una función sumamente importante. Siempre pensamos que la testosterona es de los hombres, y eso no es cierto. En nosotras es una hormona súper activa en cerebro e interviene en procesos de memoria. Entonces, si nosotros tenemos estos desequilibrios bioquímicos, nuestra capacidad para responder al estrés va a estar empobrecida. Entonces yo siempre le digo a la gente, es como que lo tiren a uno a una guerra sin nada con qué defenderse. Es decir, no tengo mecanismo para defenderme y me están acribillando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me armo? Bueno, pues hay que ver, yo como médico lo veo, ¿verdad? Desde esa visión bioquímicamente, fisiológicamente, cómo estoy para poder hacerle frente a esta situación. Vamos así. Ok, ya sabemos factores de riesgo, ya sabemos que las mujeres tenemos muchísima más susceptibilidad para desarrollar algunas de estas condiciones.
La pregunta es, ¿cuándo empiezo? ¿Verdad? Y entonces aquí yo siempre les digo, cuando no hay síntomas. No tenemos que esperar a tener síntomas para empezar a prevenir. En el momento, y ese es un dato interesante, y se los pongo aquí para que ustedes lo vean en el cuadrito gris, en el momento que aparecen los síntomas es porque el deterioro inició en promedio 10 años antes y ya hay un cambio en el cerebro. Entonces, este tema de hormonas que yo les menciono tiene una base interesante en la investigación, y es que las mujeres generalmente desarrollamos deterioro cognitivo a los 75 años, entre los 70 y los 75 años. Y se supone que entre 15 y 20 años antes han empezado los cambios estructurales en mi cerebro, que coinciden exactamente con los cambios hormonales relacionados a la menopausia y la perimenopausia. Entonces yo siempre le digo a la gente, no es que todas las mujeres tengamos que usar hormonas. Algunas mujeres no quieren, a otras les da temor y otras no pueden, simplemente porque tuvieron un cáncer de mama o tienen un factor de riesgo importante. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen las hormonas en mi cerebro para saber si yo puedo utilizar algún otro suplemento o tratamiento que me genere ese efecto sin tener que usar la hormona? ¿Correcto? Pero no permitir que el cerebro llegue a tener ese deterioro por el empobrecimiento hormonal. Ok. Y aquí vamos a cómo. Yo creo que ya entro yo en la recta final. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir? Estilo de vida es lo primero. Vean ustedes que ahí hablábamos, yo les mencionaba el articulito ese que leí que decía que el 70% del riesgo para que nosotros desarrollemos un deterioro cognitivo y una enfermedad de Alzheimer es el estilo de vida que tenemos. Y con estilo de vida no es solamente que las personas hagan actividad física, el ambiente. Ahora que uno tiene claro este tema de la epigenética, a mí me parece que es muy valioso pensar cómo es la vida en mi casa, con quién estoy interactuando, cómo es el rol en mi trabajo y tomar decisiones. Yo a veces le digo a la gente, mire, si usted sigue en ese ambiente, se va a enfermar. Y no hay medicina que pueda contra eso, ¿verdad? O sea, yo puedo dar un medicamento para controlarle el síntoma, pero no voy a evitar el deterioro si usted sigue exponiéndose a un ambiente que es tóxico, como dicen ahora, ¿verdad? Todo es tóxico, pero un ambiente que es negativo. Entonces, considerar esas cosas. El fumado ya sabemos que es negativo, pero no es lo único, ¿verdad? Las comidas que son muy ricas en carbohidratos, las dietas altamente calóricas son muy jodidas. Aquí alguien pregunta, si ya pasamos la menopausia hace 10 años, ¿es beneficioso que empecemos a tomar hormonas? No, para nada. Se supone que cuando ya has pasado 10 años, si se empiezan a usar hormonas me estoy refiriendo para menopausia, estrógenos, progesterona, ¿verdad? Si se empiezan a usar después de 10 años, más bien es contraproducente. Pero, como yo les decía, no solo esas hormonas tienen un impacto, hay otras. Está la pregnenolona, no solo estrógenos. Estrógenos, después de 10 años, que ya se nos fue la menopausia, si no las usamos, no las empecemos a usar. Porque más bien puede ser, se ha visto que es contraproducente para nosotras. Pero existen otras, ¿verdad? La pregnenolona, el DEA, la hormona de crecimiento. Ahorita voy a hablar un poquito más de esas otras hormonas que sí pueden ser beneficiosas, aunque hayan pasado 10 o 15 años. Ok, entonces ya estamos en el plano de... Nos quedamos. Yo no puedo oír. Estilo de vida, que ahí ya todas sabemos. La otra. ¿Ahí me escuchan? Yo ahora sí, pero sí, ahora unos sí. minutitos, unos segundos que se perdió. Sí, ahora sí. Empezar la lámina, sí. Erika. Ok, Sí, ahora voy a sí. repetir. Ok, voy a repetir lo que dije hace un minutito. Lo que estaba diciendo es que ya vimos que para prevenir el deterioro cognitivo, uno de los elementos importantes es el relacionado con el estilo de vida. Ya ahí sabemos qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Ahora entramos en el otro grupo, por así decirlo, de elementos preventivos, que es balance fisiológico. ¿Cómo hago para balancear el funcionamiento de mi cuerpo? ¿Cuáles elementos tengo yo que balancear para prevenir esto? Niveles hormonales, niveles de vitaminas, ¿verdad? Y ahí ya voy a decirles cuáles.
niveles de lípidos, colesterol, triglicéridos, HDL. Ellos son súper importantes. A veces, para mí no es raro atender mujeres que me dicen, sí, me salieron en 250 los triglicéridos, pero eso siempre sale así. Escucha, si ya tenemos 2 añitos o 1 año, no sé, de tener niveles de lípidos altos, hay que hacer algo. Si uno no va a cambiar el estilo de vida, que sería lo ideal, pues hay gente que me dice, mire, es que a mí no me gusta tomar medicamentos. Ok, totalmente de acuerdo, pero entonces, ¿va a hacer dieta y ejercicio? No, tampoco. Digo, entonces, ¿verdad? O sea, si no va a hacer actividad física porque usted sabe que es indisciplinada, porque tiene un dolor de espalda, porque no lo quiere hacer, entonces valore el uso de algún medicamento que le baje la cantidad de esos lípidos en sangre. Porque si se mantienen así, eso va a taponear las arterias. Y se taponean todas, las del corazón, las de la retina y las del cerebro. Entonces vamos a terminar no necesariamente haciendo un derrame, sino haciendo, o podemos favorecer lo que se llama demencia vascular, ¿verdad? Que es deterioro cognitivo por alteraciones en la irrigación del cerebro, ¿verdad? A veces uno le manda a hacer una resonancia magnética a un paciente y dice, muchos infartos, se ven muchos infartos. Bueno, ahí hay un componente vascular importante. Entonces, ese balance fisiológico es del que yo estoy hablando. Y aquí voy a entrar en la parte de balance hormonal. Esta es la autora que yo les digo a ustedes, que les mencioné, Elisa Mosconi. Ella publicó en Neurology en el 2018 un artículo y me llamó la atención porque ella dice, la menopausia induce envejecimiento cerebral. Si la menopausia induce envejecimiento cerebral, idealmente yo debería usar hormonas, si puedo. Pero si no puedo usarlas, yo debería utilizar aquellas cosas, aquellos suplementos. Sí, aquí alguien me dice que si podemos hacer un receso de 5 minutos, de mi parte sí. Vamos a 30 segundos. De acuerdo, sí. De acuerdo. Hagamos un break, entonces, volvemos en 5 minutitos, ¿de acuerdo? Yo me voy a quedar por acá. De acuerdo, gracias. Ok, Listo. de acuerdo. Muy interesante la charla, doña Erika. Gracias, ¿quién me habla? Anaís. Hola, mucho gusto. Hola. Erika, Anaís, yo decía. Erika, Qué bueno, Anaís, que te gustó. explica un poquito cuáles son las hormonas que vos usás, que no son las hormonas corrientes, sino las... A eso vamos. Ok. ¿Por qué? Porque son mucho más, que la gente le tiene miedo a las hormonas corrientes. Entonces, yo creo que es importante que diferencies las hormonas que uno compra en la farmacia que las que vos distribuís. Las sintéticas. Las sintéticas de las bioidénticas. ¿Cómo se llaman? Yo siempre se me olvida el nombre de esas. Bioidénticas. Y bioidénticas, exacto. Bioidénticas. Siempre se me olvida. Erika, una consulta. Mira, igual me encanta la charla. ¿Vos nos podrías dar como una guía de los exámenes que nos deberíamos hacer para poder ver a dónde estamos? Sin duda, claro que sí. Yo ahorita cuando retomemos y terminamos esta parte, siempre lo hago, la recomendación, hagan esto. Y eso va independientemente de la edad. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Y vos tenés consulta privada? Así es. Así es. No escuché. Ángela, sos vos la que estás hablando, que no se escucha.
No, pero voy a aprovechar. Porque, bueno, ahora usted la carta que hice con la perimenopausia. Yo cumplo 50 años y he sido relativamente saludable, digamos. Tengo obesidad, eso no es ser totalmente sano, pero no he tenido un evento particularmente que diga. No estoy oyendo. Yo, digamos, hablando de las compañeras, por ejemplo, yo no quiero usar hormonas. Ay, No, creo que tengo, ahora me oyen, me escuchan. No, Ay, yo creo mejor que sí. es la señal. Se entrecorta mucho. Ángela, se te corta. Sí, han habido problemas de internet. Que Anaís y yo entendimos que dijo que las hormonas no se debían usar después de... Bien. Si paraste mucho tiempo, si paraste mucho tiempo de no usarlas, no podrías empezar. Pero ahora ya va a hablar de las otras hormonas, las bioidénticas. Ahorita. Ángela hizo la pregunta en el chat. Sí, ahí me escuchan, a mí me escuchan todas. Sí. Sí, súper bien. Sí. Ok, sí, Ángela hace la pregunta o hace el comentario, cumpliré 50 este año. Y si la menopausia es parte de la vida natural, del ciclo natural, porque hay que tomar hormonas de cualquier tipo. Y tiene toda la razón, es parte del ciclo natural. No es que tengamos que tomar hormonas, no existe ningún consenso de que las mujeres tenemos que tomar hormonas. Lo que sí hay es evidencia de los efectos de esos cambios hormonales a largo plazo. Entonces, las mujeres cuando no utilizamos terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, aumentamos el riesgo para el desarrollo de osteoporosis, porque los estrógenos intervienen en guardar calcio en los huesos. ¿De acuerdo? Entonces alguien me puede decir, ¿solo por eso tengo que tomar hormonas? No, no tienes que tomarlas. Usted puede utilizar suplementación para evitar eso. Entonces, ahí yo quisiera ser muy clara, no es que todo se resuelva con hormonas. Lo que yo sí veo en el día a día es que las deficiencias hormonales producen efectos que son desagradables para nosotras. ¿De acuerdo? ¿Qué efectos? Problemas de atención, problemas de concentración, cansancio, chichas, dolores articulares, dolores de cabeza, alteraciones de la memoria, absoluta ausencia de deseo sexual, grasa que se acumula más en la pancita. Entonces, ¿verdad? No es que tengamos que tomarlas, pero y hay mujeres que no hacen esas manifestaciones, pero otras sí, ¿verdad? Entonces es también un tema de selección de acuerdo a la calidad de vida que queremos tener. Como te digo, no utilizarlas es totalmente respetable. Si alguien no las quiere utilizar, yo lo que le digo es, entonces utilice algún otro tipo de tratamiento que vaya a generar un efecto similar al de la hormona. Ahora, yo lo veo en estos términos. Hace muchos años, o hace algunos años, hace 100 años, a los 50 éramos ancianos, ¿verdad? Pero ahora no es así. No es así. O sea, yo tengo pacientes de 80 años que son mujeres súper productivas, con una vitalidad y con una cantidad de trabajo interesantísimo. Entonces, hace 100 años, quizá esas mujeres a los 50, a los 55, 60, ya estaban sin ejercer su trabajo, ¿verdad? Antropológicamente viéndolo, tal vez ya estaban retiradas, nada más en sus casas, cuidando a su familia, en otras funciones. Hoy por hoy, a los 50, uno está arrancando una carrera. Entonces tienes una demanda energética muchísimo mayor y las neuronas sí intervienen en eso, ¿verdad? Entonces ahí es parte del ciclo natural. Claro, lo que pasa es que ese ciclo natural hoy por hoy no es el mismo que para el que está hecho nuestro cuerpo, por así decirlo. No sé si me estoy dando a entender adecuadamente. Nosotros estamos como atrasadas, por así decirlo, en la evolución biológica respecto a lo que tenemos que hacer ahora. A los 50 trabajamos, desarrollamos proyectos, hacemos un montón de cosas. Sin embargo, la menstruación se nos sigue yendo a
Espérenme un segundito para conectar. Y en efecto, si no tenemos el aporte hormonal, tenemos más propensión a disminuir nuestro rendimiento. ¿Todas las mujeres? No, no todas, ¿verdad? Y es muy curioso porque yo hablo a veces con la gente y me dicen, mi mamá dice que no le dio absolutamente nada. Mi abuelita tampoco le dio absolutamente nada. Y a veces pienso que sucede eso porque la gente asocia la menopausia solo con los calores, ¿verdad? Los calores o la resequedad vaginal o los cambios en el estado de ánimo. Y no necesariamente valoran que esos cambios hormonales se asocian con fatiga mental, fatiga física, alteraciones emocionales. Entonces, quizá el hecho de usar esa medicación se justifica en que tenemos que seguir siendo productivas a largo plazo y con una calidad de salud que valga la pena. Si hoy por hoy yo sé que las deficiencias hormonales predisponen para que yo desarrolle deterioro cognitivo, pues podría considerar entonces si la terapia de reemplazo hormonal realmente es una opción para mí. Y como te decía, si uno no quiere del todo, no importa. Pero entonces hay antioxidantes, entonces hay algunas vitaminas, entonces tiene que haber algún tratamiento antiinflamatorio, que si bien es cierto, no van a hacer el trabajo de la hormona, sí van de alguna manera pues a paliar la deficiencia de la hormona. Espero haberte explicado un poquito, Ángela, o haber dado de alguna manera una respuesta. Deme un segundo a traer agua. Y 22. Es que les gusta mucho la charla. Entonces están ahí. Listo. Sí. Seguimos. Seguimos, aquí estamos, gracias. Ok. Bueno, entonces siguiendo con la parte de balance hormonal, estábamos hablando un poquito de hormonas relacionadas con la menopausia. Ok, algunas de esas son importantes, no todas. Y hay otras que también son importantes, pero que no necesariamente se asocian con la menopausia. Aquí, viendo este tema, vean qué interesante. Y ahí es donde uno dice, bueno, la evidencia es valiosa y ahí es donde me daría miedo o me preocuparía no hacerle la recomendación a las mujeres sobre esto. Los cambios en los niveles de estrógenos durante el envejecimiento pueden aumentar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Esto es un estudio que hacen en la clínica Mayo, esta muchacha muy joven, Sarah Janicki, lo que hace es investigar la relación entre los cambios hormonales generados normalmente en la menopausia y el riesgo de enfermedad de Alzheimer, el riesgo que tenemos nosotras. Y aquí yo menciono algunas otras para que ustedes vean que no todo es esto. Las hormonas tienen efectos en cognición y en control emocional. Estrógenos y andrógenos. Andrógenos son, por ejemplo, la testosterona. Ese es un andrógeno, que son las que los hombres tienen más. Están involucrados en diversos procesos cognitivos y las variaciones se asocian con el riesgo de enfermedad de Alzheimer o de depresión. Es decir, les menciono esto para que ustedes vean la cantidad de evidencia que hay. Hace unos años salió un estudio que asustó muchísimo, el estudio White, Women Health Initiative. Ese estudio en los años 80 dijo que las mujeres que usaron estrógenos desarrollaron cáncer en su mayoría y murieron en relación con la terapia de reemplazo hormonal. Eso sembró muchísimo miedo en la población femenina, mucho miedo. Entonces, y algunos médicos quedaron, ¿verdad?, con el boom ese de la información, y entonces esa información se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo, generando mucho temor. En el 2017, JAMA, que es una revista muy seria, publicó una investigación de Mason con otros investigadores que lo que hicieron fue investigar con base a los datos que tenían de este estudio del White, y lo que ellos concluyeron es que la terapia de reemplazo hormonal de 5 a 7 años no se asoció al riesgo de mortalidad a largo plazo. Me parece que es un dato importante porque podría disminuir el temor
de algunas personas de utilizar esta terapia, ¿de acuerdo? Que me parece que es importante considerar. Estrógenos importantes, sin duda. Andrógenos importantes, pero no son las únicas. Y no solo las hormonas relacionadas a la menopausia intervienen en los procesos cognitivos. Y era un poquito lo que yo le comentaba ahora con Ángela. Esto, no, sí, este es un artículo que se publicó en Nature en el 2016. Entonces, en este artículo lo que hicieron fue analizar cuáles tratamientos están disponibles con base científica hoy por hoy para revertir el envejecimiento cerebral. Entonces, lo que planteaban es qué investigaciones se han hecho, con qué se ha trabajado y cuáles son los resultados que se obtienen. Entonces, hay un tratamiento que no se ha hecho en humanos y no sé si se llegará a hacer, que lo que hacen es, se hizo en ratones, es tomar sangre, ¿verdad? Sangre de un ratoncito joven, centrifugan la sangre, sacan el plasma, que es como la parte amarillita, y se la inyectan a un ratoncito que tuviera deterioro cognitivo. Entonces, aquí se describe muy bien, cuando se le pone sangre o plasma de un ratoncito joven a un ratoncito viejo, aumenta la neurogénesis, es decir, la formación de neuronas, reduce la reactividad de la microglia, que es como el sistema de defensa del sistema nervioso, mejora el aprendizaje y la memoria y mejora la discriminación olfatoria. Esto se ha planteado hacerlo en humanos, todavía no se está haciendo, ¿verdad? Si alguien les dice que les van a trasplantar, a transfundir plasma de alguien joven, todavía no, eso no. Pero es interesante lo que están haciendo. ¿Qué más se está haciendo que tiene una buena base? Y por eso yo se las pongo aquí abajo, porque esto sí se usa y sí se analiza y sí lo podemos medir. Es la hormona de crecimiento. Todos los seres humanos producimos hormona de crecimiento. Obviamente es indispensable para el desarrollo estatural, entonces cuando estamos niñitos tenemos que tener una producción determinada de hormona de crecimiento. Ya cuando estamos adultos empieza a bajar la cantidad de hormona de crecimiento. Entonces, la cantidad que yo debo tener depende de mi edad. Por ejemplo, yo tengo 44 años. Entonces, a mi edad, lo normal es que el valor vaya, por decirles, de 100 a 200. Pero si yo me hago un examen y tengo 80 de hormona de crecimiento, yo tengo una deficiencia. Y vean el dato que es interesante acá. Y esto es de Nature. Es muy serio, de verdad. Por eso se los pongo. Y Nature, en este artículo pone que la deficiencia de hormona de crecimiento, o IGF-1, esas son las siglas, se ha relacionado con déficit de la memoria. Ahí hay un error. Déficit de la memoria. La activación de IGF-1 se asocia con mejoras en la función cerebral. Y hay estudios con IGF-1 y hay estudios con hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, es una hormona que tiene que tenerse ciertos cuidados a la hora de usarse, como cualquier otra hormona o como cualquier otro tratamiento. Pero me pareció interesante porque lo postulan ahora dentro de los tratamientos de rejuvenecimiento cerebral que tienen una base científica. ¿Yo me puedo medir los niveles de hormona de crecimiento? Claro que sí, es un examen en sangre. Ustedes van y piden, ahora yo al final voy a decirles los exámenes recomendados, que se haga un examen de IGF-1 y ahí vemos el valor que tenemos. Si estamos dentro del rango, perfecto, no tengo deficiencia. Pero si tengo una deficiencia, ahí sí yo podría estar teniendo un detrimento en diferentes áreas, porque se ha visto que interviene con el tamaño del cerebro. Conforme vamos envejeciendo, el cerebro puede disminuir de tamaño, puede disminuir hasta un 11%, lo cual es asombroso en personas de 90 años o más. Y la hormona de crecimiento, vean cuáles son los efectos, que tiene. Aumenta la neurogénesis, ¿de acuerdo? Aumenta la neurogénesis y este otro estudio, GHRH, esto es hormona liberadora de hormona de crecimiento, este estudio sí se hizo en población con humanas, en población con personas adultas mayores saludables y personas con deterioro cognitivo moderado. ¿Cuáles son los resultados? En un tratamiento de 20 semanas se mejoraron las funciones ejecutivas en ambos grupos de personas. Entonces, es bien interesante valorar esto y que ustedes también tengan eso como un dato, ¿verdad? Para valorar parte de mi salud cognitiva cuando utilizamos marcadores biológicos de envejecimiento cerebral. Ok. Y aquí aparece otra hormona, ¿verdad? Esta hormona a veces no le dan tanta pelota, pero fíjense ustedes
que yo me he encontrado, espérenme un segundito a ver que aquí un comentario. ¿Qué son funciones ejecutivas? Preguntan por ahí. Bueno, las funciones ejecutivas son funciones que están relacionadas con el lóbulo frontal, que son, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Esa es una función ejecutiva, el pensamiento abstracto. Esas son funciones ejecutivas y están relacionadas con áreas específicas de mi cerebro. Cuando hay deterioro neurocognitivo, hay empobrecimiento de las funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Por eso se mencionaba ahí en el estudio. Yo les hablaba de la melatonina. Vean, hay un libro que publicó Springer, que es una excelente editorial que publica ciencia, que se llama, es Envejecimiento, Cerebro y Estrés Oxidativo. Ese es el nombre del libro. Si alguien lo quisiera, yo lo tengo en PDF y se lo puedo compartir con todo gusto. Se los recomiendo. Ya te digo. Perdón, ¿cómo se llama el libro, doctora? Ya le voy a decir, denme un segundito. Es Envejecimiento, ya te digo, espérate. Para no vaciarlo. Ajá. Inflamación, es en inglés, el libro está en inglés. Voy a ver si lo escribo aquí en el chat, pero el nombre del libro es Inflammation, Aging, de envejecimiento, and Oxidative Stress. Inflamación, envejecimiento y estrés oxidativo. Ese es el nombre del libro. Espérate, alguien dijo yo lo quiero, yo se los comparto, espérate. Inflammation, Aging, and Oxidative Stress. Erika, estoy segura que a todas les gustaría. Yo te mando el chat para que nos lo compartas. Ok, con mucho gusto. Bueno, voy a seguir porque si no me va a linchar doña Jenny. Una pregunta, es que la melatonina, yo puse una preguntita hace un rato en el chat, pero entre tanto que hemos hablado seguro se le fue. ¿Se puede tomar regularmente o hay alguna contraindicación si uno la toma regularmente? Yo la tomo contra el sueño, o sea, contra el insomnio, y me resulta maravillosa. Una melatonina con vitamina 6, B6. Sí, vean, no hay contraindicación para el uso de melatonina, excepto las pesadillas. La gente que tiene muchas pesadillas y toma melatonina en altas dosis le puede empeorar las pesadillas. Okay. Pero eso sería, digamos, que el efecto feo de eso. La melatonina, yo se las pongo ahí con una serie de comentarios de cuáles son sus propiedades. Generalmente se ha utilizado pensando en que solamente regula el ciclo del sueño y ahora sabemos que no. La melatonina tiene un efecto importantísimo regulando la respuesta inmunológica en el cerebro. Y nosotros hablamos de un concepto de inflamación. ¿Recuerdan que hemos hablado de inflamación? Ya ahorita vamos a hablar de la dosis de la melatonina que ahí está preguntando Anaís. La inflamación que se produce asociada al envejecimiento es uno de los factores que producen deterioro cerebral y deterioro cognitivo. La melatonina lo que hace, o una de sus funciones, es regular la respuesta inmunológica en el cerebro, entonces baja la inflamación, es decir, tiene un efecto antiinflamatorio. Tomar 2 melatoninas es mucho. Bueno, pues dependerá de la dosis de la pastillita. Normalmente esas pastillitas vienen en dosis de 4 o 6 miligramos. Entonces, si estás tomando 8, 10, 15 miligramos, no es el drama. Incluso hay gente que usa dosis de 50 miligramos, ¿de acuerdo? Pero no. ¿Puede uno usar melatonina todos los días? Sí. Yo después de leer todos estos estudios y ver lo inocua que es la melatonina, porque realmente no genera mayores efectos secundarios negativos, yo le digo a la gente, úsela, pero úsela como un suplemento, así como se toma el suplemento vitamínico en la mañana, tómese la melatonina. A mí me gusta más líquida porque se absorbe más rápidamente, otros comen las gomitas. El asunto es utilizar el suplemento, pero utilizarlo diario, ¿de acuerdo? Porque el uso diario y prolongado es lo que va a generar el cambio inflamatorio, el cambio o el efecto antiinflamatorio que tiene Alguien pone ahí, yo duermo bien con melatonina, pero me despierto a las 4. Sí, hay una cosa importante. La melatonina sí tiene un efecto inductor de sueño, pero dependiendo de la persona, no necesariamente es la solución. Entonces, yo siempre le digo a la gente, use la melatonina no solo para corregir el problema de sueño, porque hay gente que con eso no le es suficiente. Habría que ver en doña Cisca
¿qué otra cosa se puede utilizar? A veces uno usa algunos antihistamínicos como el Descanse, ¿verdad? O el Estilo, que es extracto de té de tilo, que a alguna gente le funciona, para no tener que usar hipnóticos puramente. ¿De acuerdo? Dice, con melatonina, bueno, habría que ver también, doña Cisca, cuánta melatonina está tomando, ¿verdad? A veces duplicar la dosis podría ser que pase toda, o sea, que duerma hasta las 7, 8, 6 de la mañana, qué sé yo. Pero entonces eso sería importante de valorarlo, pero sí seguirla usando porque tiene un efecto interesante. Alguien pone yo uso hidroxicina. Doña Cisca es también. Vean, con los antihistamínicos, la hidroxicina es un antihistamínico, igual que la Nervesa o todas estas que se usan, que le dicen a uno difenidramina para dormir. Pero son medicamentos que intervienen en la acetilcolina. Y la acetilcolina es un neurotransmisor indispensable para memoria. De hecho, en Alzheimer y en enfermedades neurodegenerativas, una de las condiciones que encontramos es déficit de acetilcolina. Entonces, estos medicamentos usados a muy largo plazo, ¿verdad? O sea, hay gente que toma hidroxicina todos los días en los últimos 5 años. ¿Puede eso aumentarme el riesgo para deterioro cognitivo? Sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay que valorar si realmente este es el mejor tratamiento o habría que usar otro tratamiento que sea el mismo efecto sobre la colina. Bueno, para ir terminando, hablamos de la parte hormonal, esa era la parte hormonal. Hay que hacer una diferencia, una cosa son hormonas sintéticas, otra cosa son hormonas bioidénticas. Si uno tiene que escoger, lo ideal sería utilizar una hormona bioidéntica que no tiene tanto metabolito como las sintéticas, pero esa sería prácticamente otra charla. ¿La Benadryl tiene el mismo efecto? Sí, Anaís. El Benadryl es un antihistamínico, entonces tiene un efecto anticolinérgico, ¿verdad? Entonces hay mucho paciente con deterioro cognitivo al que uno le vive dando, le da tratamientos para aumentar la cantidad de acetilcolina por un lado y por otro lado le metes una cantidad ahí de Benadryl, entonces le estás apaciguando, por así decirlo, el efecto del medicamento para la memoria. Ok, entremos a esta parte que es muy bonita porque son suplementos, entonces son cosas que uno puede usar sin que dependa tanto de un médico que se los prescriba o que se los recete, que son suplementos para proteger cerebro y para tener un efecto antioxidante. ¿Por qué hablo específicamente de neuroprotección y de efecto antioxidante? Porque estos son los dos elementos, es decir, el deterioro, la parte inflamatoria del cerebro es una de las razones por las cuales se genera deterioro cognitivo. Y el estrés oxidativo es el otro. El estrés oxidativo es bien jodido. ¿Qué me lo produce? El envejecer, nada más por eso, ya nos oxidamos. Pero además de eso, el estilo de vida, la cantidad de grasas que comemos, las dietas muy ricas en calorías tienen un alto, generan mucho estrés oxidativo, fumado, ciertos medicamentos también, ¿de acuerdo? Bueno, enfermedades también generan estrés oxidativo. Entonces, ¿qué podemos utilizar para esto? Antioxidantes que realmente tengan un buen respaldo y que uno diga, vale la pena utilizarlos, esos tres. Ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de antioxidantes. Hay unos que quizás son buenos, no digo que no. Yo lo que hice fue extraer los que tienen más evidencia científica de que realmente funcionan. El glutatión lo producen las células nuestras, pero igual que todo, con los años se va disminuyendo la producción. Entonces, de los mejores tratamientos que yo he utilizado y que utilizo en mis pacientes para mejora cognitiva es glutatión. El glutatión funciona bien intravenoso, por eso les pongo el dibujito ahí, o nebulizado. Un glutatión en pastilla, eso no se absorbe, porque cae al estómago y el pH transforma completamente los aminoácidos que lo constituyen y no sirve. Entonces, glutatión es de lo mejor inyectado en la vena, se diluye en un suero o se coloca inhalado, pero es excelente. El otro es vitamina C. La vitamina C es un antioxidante, pero ojo con la vitamina C, porque nosotros no la producimos. El glutatión lo producen nuestras células, solo que conforme vamos envejeciendo se nos empobrece la producción y disminuimos la cantidad que producimos. Pero nosotros los humanos no producimos vitamina C. Nosotros necesitamos tomar la vitamina C a través de la dieta.
¿verdad? Entonces hay gente que dice, es que yo como siempre limón y como siempre naranja y tomo jugo de naranja. Súper bien, excelente que lo haga. Pero si esa persona que se toma el juguito de naranja y el limón usa N cantidad de medicamentos para ciertas condiciones de salud y tiene una condición crónica como la diabetes que induce mucho estrés oxidativo y tiene una dieta muy mala y tiene mucho sedentarismo, les aseguro que no va a ser suficiente con el vasito de jugo de naranja. Entonces, hay que tomarla. Yo siempre le digo a la gente, si la van a usar tomada, que funciona también, no digo que no, al menos tomen 3 gramos, ¿verdad? Entonces, 1 gramo en la mañana, 8 gramos al mediodía y 8 gramos en la noche. Tomarse los 3 de un solo no es una buena idea. Es mejor la absorción segmentada de la vitamina C. Y lo ideal es poner una dosis alta en la avena. ¿Funciona? Sí, sí funciona. El efecto antioxidante de esto no es chiste. Alguien me pregunta algo. Doña Mayela dice, yo la uso intravenosa. Excelente. Cuando la usan intravenosa, yo lo que le sugiero siempre a la gente es pregunte cuánto le están poniendo, porque el efecto antioxidante va a depender de la dosis de vitamina que usted esté recibiendo. Entonces, a mí me pueden poner una bolsa de suero de 500 mililitros, medio litro de suero, pero me están poniendo una botellita de 7.5 miligramos de vitamina C. Eso no tiene mayor efecto antioxidante. ¿De acuerdo? Lo ideal son dosis de 15 gramos, 25 gramos idealmente. Y de ahí uno puede escoger más, se puede meter dosis más altas. Ok, vitamina E, esa es tomada, ¿verdad? Esa es en pastillitas, esa sí no se utiliza generalmente, no se usa en la avena. 14 gramos por mes me pone alguien ahí. Yo le subiría, ¿verdad? Yo le subiría 25, es una buena dosis, 25 gramos. Y uno puede meter 25 gramos en una sola bolsita, ¿verdad? Es simplemente tener bien concentrada la vitamina que se está poniendo. No está mal que usen 14 gramos por mes y además habría que ver desde hace cuánto lo está usando y otras cosas, ¿verdad? No me voy a poner a decir que está mal, pero uno sugiere una dosis más alta para que tenga efecto antioxidante, ¿verdad? Porque yo quiero, tal vez hay gente que dice, bueno, es que quiero que se me vean menos las arrugas, quiero tener la piel más bonita, pues la vitamina C tiene efectos muy bonitos en piel, ok, pero si yo quiero un efecto antioxidante, neuroprotector, las dosis que se recomiendan son normalmente 25 gramos o más. Eso sería diario. ¿Cuánto sería diario de vitamina E? Perdón. Mira, la vitamina E viene generalmente en una única dosis, ¿verdad? De las capsulitas son dosis como de, espérate a ver, porque hay un estándar en ellas. ¿Cómo sabe ella tanto? Y normalmente creo que son de 300 miligramos. Yo la compro de 500. Sí, de 300 a 500. De 300. De 300 a 500. Y esa es una dosis, digamos que estándar que se puede utilizar. Ahí doña Ángela dice, esas pastillas de Cebión para vitamina C, claro, también funcionan. Lo que pasa es que, digamos, las pastillas de Cebión son de 500 miligramos y uno quiere tener, digamos, el efecto un poquito más, ¿verdad? Una dosis más agresiva para generar este efecto. Si son de 500, tendrías que tomarte 2 en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la tarde. Y lo que uno recomienda son 3 gramos al día, al menos. Y ahora hay muchos tipos de vitamina C. Vienen unos sobrecitos, lipofílica y no sé qué, son muy bonitas. La pastilla de vitamina E es solamente una al día. Sí, si la dosis es de 300 a 500, sí, te tomas una nomás. Bueno, voy a seguir. Eso es con la parte antioxidante, ¿de acuerdo? Digamos, esos son antioxidantes que sabemos que sí funcionan. Vamos a ver, no se me mueve esto. Ok, estos son muy interesantes y se llaman senolíticos. Son isoflavonoides, es decir, son sustancias extraídas de algunas frutas, pero lo que hacen es matar, por así decirlo, a células que están en nuestro cuerpo, que se asocian con el envejecimiento y que son células que no sirven, por así decirlo, y las podemos tener en el cerebro, en el hígado, en donde sea. Hay células senescentes, por ejemplo, esto es un hígado con una fibrosis, ¿verdad? En donde las celulillas están ahí, ya no trabajan
y lo que hacen es producir sustancias químicas que son nocivas. Entonces, esas células senescentes están relacionadas con el envejecimiento de los tejidos. Y en cerebro hay células senescentes. Estos estudios de quercetina y fisetin se hicieron precisamente para determinar si dosis de estos suplementos podían eliminar células senescentes. Y se concluye que sí tienen un efecto bastante positivo. Aquí yo les pongo los extractos de los artículos, que si alguien los quiere, pues también me los pueden pedir, y esos son suplementos. Aquí se consiguen, a veces cuesta, pero son suplementos, estos no son medicamentos. La quercetina se recomienda en dosis de 500 miligramos. ¿Alguien me está haciendo? La vitamina C inyectada, ¿cada cuánto se pone? Me pregunta alguien ahí. Depende para lo que uno quiera, generalmente es una dosis por semana, por 4 semanas, y luego haces una dosis de mantenimiento al mes. Pero le estoy hablando ahí como en términos muy generales. Uno debería definirlo de acuerdo a lo que el paciente quiere y las condiciones de salud del paciente. Entonces, estos son senolíticos, ¿de acuerdo? Que sí tienen evidencia de que funcionan. Bien interesantes de utilizar. Voy a seguir para ir terminando ya. Sí, ya voy a terminar. No sé cuántos de ustedes usarán metformina o si la conocen, pero hay estudios muy interesantes de metformina para la parte de envejecimiento. Entonces, la metformina se utiliza para controlar los niveles de glicemia en las personas que son diabéticas o que tienen intolerancia a los carbohidratos. Pero además de eso, se ve que tiene un efecto muy importante en evitar el envejecimiento celular. Entonces, esas son las buenas nuevas para aquellos que la utilizan. Los que no la utilizan no significa que la vayan a tener que utilizar por eso. Yo la tengo que usar, sí. ¿La tiene que usar? Sí, por diabetes 2. Bueno, pues al parecer tiene muchos efectos beneficiosos, no solo regulando la parte esta. Aquí aparece la nicotinamida o niacinamida. No sé si han escuchado hablar sobre el NAD, ¿verdad? Que es un suplemento excelente para toda la parte de energía celular. Pues este es otro suplemento que tiene un efecto importantísimo porque lo que hace es elevar los niveles de NAD en el cerebro. Y aquí les pongo algunos otros fármacos, ¿verdad? Farmacéuticos, nutricéuticos, que tienen evidencia de que tienen un buen efecto en cerebro. Ahí están las estatinas, ¿verdad? Que son las que actúan regulando los niveles de colesterol y triglicéridos. La somacina, ese es el nombre comercial, perdón, el nombre es citicolina. Es un medicamento que lo que hace es generar estabilidad en las neuronas. Se consigue en las farmacias comunes y corrientes. Es mejor usarlo o debe usarse bajo prescripción médica. Vitamina D. Si hay un examen que yo les recomendaría que hagan es vitamina D. Vean, de todas las pacientitas o pacientes que yo veo, yo creo que el 60% tienen deficiencia de vitamina D. Es impresionante. Y más ahora con la pandemia, que uno pasa tan metido en la casa y no se asolea, hay mucha deficiencia de vitamina D. Vitamina D tiene funciones muy importantes en cerebro. Entonces se ha visto que las deficiencias de vitamina D se asocian con depresión en adultos mayores. Y ahora le empezaron a dar mucha pelota con el COVID. No sé si han visto eso, porque la vitamina D tiene un efecto antiinflamatorio muy importante. La gente con deficiencias de vitamina D tiende a tener niveles más altos de inflamación. Piracetam es un oxigenador cerebral. Fisetin, que ya se los mencioné, vitamina C, que ahí les pongo intravenosa o vía oral, glutatión, intravenoso, inhalado o nebulizado, son las vías de administración más seguras. Y esta es otra imagencita. Yo les voy a pasar esta presentación que tal vez les gustaría ver dosis de algunos tratamientos como la arginina, el citocromo-C, la CoQ10. Bueno, yo creo que ya con esto termino. Creo que me extendí más, doña Jenny, perdón. No, Erika. Pero bueno, hasta ahí estaría mi participación. Hay otras cosas que en algún momento, si podemos dar otra charla, yo le decía a doña Jenny, yo con una charla me quedo corta. Pero bueno, ahí ustedes decidirán. Sería interesante ver lo que son tratamientos para el rejuvenecimiento cerebral desde el punto de vista químico o de medicamentos. Pero bueno, yo espero que tengamos la oportunidad de seguir conversando
Y si tienen pues alguna duda, ahí les va a quedar. Erika, no te preocupes por el tiempo, porque lo importante es que ellas queden satisfechas con todas sus preguntas y todo. Así es que si tienen alguna pregunta, no se preocupen, porque lo que es la psicomotricidad, que es lo que queda, se los puedo mandar. ¿Ok? Entonces, yo creo que podemos aprovechar este ratito como para conversar. Gracias, doña Patricia, que dice que le gustó. Ahí está levantando Yadira está levantando la mano. Y en términos de dietas, y consumo alimenticio, ¿qué recomendaciones se dan, verdad? Porque ahora hay tantas propuestas de